2000 con la largada en movimiento, algo que no termina de convencer prácticamente a nadie. Después de 2 vueltas terminaron de ordenarse y Tito Besone tomó la punta, tal como lo había hecho en pruebas clasificatorias, seguido por el pejerrey Belloso. Largaba de boxes Pablo Peón, que había ingresado en la primera vuelta previa con la caja de velocidad trabada. Belloso era segundo, Traverso tercero, Cingolani cuarto y el regata de Silvio Oltra, que hacía su primera presentación del año y bueno, después de haber estado ausente durante todo el año pasado, el equipo de Osvaldo Antelo en la categoría con un magnífico cuarto lugar en clasificación y un cuarto en carrera que mantuvo hasta la hora de abandonar. Besone hacía diferencias importantes desde el comienzo de la prueba. Belloso en la recta principal, en la segunda pasada destrozaba la caja de velocidades. Ahí va a un costado el de Zárate, que era candidato a pelear la carrera. Se tocaban además el auto de Michelini y el de Víctor Rosso. Quedaba Rosso lamentablemente a un costado del camino, luego entraría a boxes con el auto muy deteriorado y una suspensión rota. Miguel Ángel Guerra se tocaba después con Henry Martin, quien vemos saliendo de cuadro, y que entraría el sanjuanino a los boxes con un neumático destrozado. La suspensión no había quedado bien y después tuvo que abandonar el compañero de equipo de Besone. Maldonado había largado desde el 7º lugar, tenía que remontar bastante y una interesantísima lucha tuvo con Miguel Echegaray. Tal vez de lo mejor de la carrera fue la remontada de Guillermo Maldonado. Mientras tanto, Besone hacía diferencias importantes, más de 8 o 10 segundos en las primeras 10 vueltas, y Traverso debía empezar a contener a un Daniel Cingolani que, repitiendo la actuación de General Roca, estaba a la altura del podio otra vez. Oltra quedaba en el 4º lugar con un auto que obviamente están desarrollando y no estuvo a la altura de las circunstancias como para pelear en la punta, como mucha gente exitista pretendía, y fue frenando un poco al pelotón que venía detrás suyo. Echegaray, Maldonado, una maniobra bárbara. Hasta roce hubo, pero ninguno se quejó porque fueron realmente deportivos en una lucha bárbara entre Maldonado y Echegaray. Prevaleció el hombre del Volkswagen Gol, que empezó a irse para adelante, y Echegaray también fue incluso después rebasado por Oscar Fineschi. La lucha era entonces por el 4º lugar entre Silvio Oltra y Guillermo Maldonado. Tenía mucho mejor auto. Maldonado han recuperado aquel Gol 0 kilómetro que se estrenó en Roca y que no andaba bien, no traccionaba bien. Ahora era uno de los mejores autos, pero claro, a la hora de clasificar había tenido un problema en el motor y esto lo había retrasado. Llegan a los mixtos y en el cajón Maldonado por adentro lo pasa a Silvio Oltra, quien no pretende ni mucho menos dejar las cosas ahí, y en la curva del Ombú lo toca a Maldonado. Es un poco confusa la maniobra porque Maldonado, si bien estaba un poco adelante, venía por afuera y había entrado un poco pasado por intentar pasarlo justamente a Silvio Oltra. Jorge Mar del Río, que se chocaba con Sergio Solmi y volvía a boxes con la suspensión rota, y Silvio Oltra con un semieje roto, producto también un poco, ¿por qué no?, del toque con Guillermo Maldonado. Besone hacía las cosas muy tranquilo, pero con un ritmo bastante violento. Era rápida la carrera del porteño, que con el mejor auto de los últimos tiempos, incluso dice mejor que el del año pasado, que le permitió pelear el campeonato hasta la última de Tucumán, hizo una gran carrera en Buenos Aires. Traverso, que llega a la horquilla, supera a Leandro La Rosa, y cuando van por la recta principal, La Rosa rompe el motor al llegar al curbón. Detrás suyo venían Echegaray, que puso de costado el auto pero zafó, y atrás venían Fineschi y Maldonado. No se pegaron entre sí de casualidad, pero ambos fueron a la cama de Leca por los dibujos que debieron hacer por el aceite de Leandro La Rosa, y terminó la carrera de Fineschi, que venía quinto, y de Maldonado, que venía en el 4º lugar. Marcan el aceite bien, pero con un riesgo bárbaro para los banderilleros, que hicieron prevalecer la vida de los pilotos a la propia. Se arriesgaron bastante por demarcar ese aceite. Incluso un par de pilotos, terminada la carrera, fueron a reprocharles por qué se habían arriesgado tanto, porque por esquivar a los banderilleros más de uno casi se va de pista. Bueno, son cosas que ocurren en este tipo de competencias. Besone ganó una carrera bárbara. La victoria fue sobre Juan María Traverso por más de 10 segundos, tercero Cingolani, cuarto Echegaray, quinto Palmero, debutando en la categoría haciendo una gran carrera. Y ahí está el festejo de Besone, que empieza a zigzaguear en la recta principal de alegría por este
regreso al triunfo. No ganaba desde allá por agosto-septiembre del año pasado, cuando se cortó esa racha de 5 carreras al hilo, ganadas por Besone en la carrera de Concordia. El podio, el porteño ganador, Contraverso segundo y Cingolani tercero.